Buen día a todos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, un programón hoy, Delphi, ¿no? Un programón donde ustedes son el principal protagonista, como haciendo sus preguntas. En este QR que aparece en pantalla vamos a leerlos, manden sus platos, manden sus propuestas de temas que vamos a estar acá junto a todo el equipo para responderles. Y hoy, Gaby, tenemos un programa muy especial. En conmemoración al Día Mundial de la Discapacidad nos va a estar visitando Agustina Roca en representación de la Fundación Yan, junto a alumnos de ORT para compartirnos un proyecto hermoso en el que están trabajando. Así que vamos a tener esto como una entrevista muy especial del día de hoy. Además, las preguntas de la gente, como siempre. Nuestro traumatólogo, el doctor Alejandro Dueto, que vamos a estar hablando de la salud de la rodilla, la artrosis. Un tema creo que sufrimos mucho todos, los que hacemos deporte y también con la edad. Y por último, en el noticiero médico, una noticia que habla de que los ultraprocesados aumenten el riesgo, pero en los chicos, de poder desarrollar una prediabetes. Un tema muy importante para poder meternos y ver qué herramientas tenemos para poder trabajar en esto. Pero ¿quiénes responden las preguntas de la gente? Nuestro panel, así que vamos a presentarlos con un fuertísimo aplauso. Un panel de lujo. ¿Cómo están? Bueno, nuevamente hoy nos visita Sofi Minkevich, colega, amiga, como ya dije, y la mejor nutricionista. Muy bien. ¿Cómo estás, Sofi? Todo bien, un placer estar acá. ¿Qué temas nos trajiste para hoy? Los errores más comunes que boicotean el descenso de grasa. Me parece un tema muy interesante. Primero, que podamos aclarar la diferencia de las dietas y un plan de alimentación, pero en ese proceso que quizás tienen, y sobre todo en esta época de año, la gente para bajar la grasa, que nos cuentes dónde están los errores y qué tips nos va a compartir Sofi para no boicotear tu proceso de descenso de peso. Y a su lado, el doctor neurólogo. ¿Cómo está, Anderson? Bien, muy bien. Hoy voy a contarles de qué se trata el insomnio, esa ruptura de nuestra rueda de la vida, que es el ciclo sueño-vigilia. Mucha gente lo sufre, ¿no? Muchísima gente en Argentina, imagínate, fácil, a ver, el 15% de la población lo sufre de manera importante, y te diría que prácticamente un tercio tiene molestias con el sueño, que obviamente generan trastornos en la parte que sigue, que es la vigilia. Muy interesante. Nuestra pediatra, la reina de la escuela de papis. ¿Qué tema nos trajiste para hoy, Eva? Hoy traje un tema fundamental que tiene que ver con un nutriente que normalmente está faltando en las adolescencias. Por acá también vamos a ver adolescentes que vienen a compartirnos un proyecto, así que me van a escuchar con atención. Del otro lado en casa lo mismo, que es el famoso omega 3. ¿Por qué es tan fundamental para el desarrollo cerebral y de otros sistemas durante la adolescencia? Perfecto, y tenemos el living completo, así que anda para allá, Gaby, que te están esperando. ¿Cómo andan? Hola, Agustina. Agustina Roca, vos estás en la Fundación Yan. Exactamente. Y acá tenemos 3 alumnos de ORT, Belén, sí, yo, Belén, Victoria y Kevin, Dana. Bueno, perfecto. Bueno, contanos un poco, Agustina, ¿no? Millones de personas viven con discapacidad. Esto genera obviamente un cambio en el ámbito familiar, genera una reestructuración de la vida. Y contanos un poco en base a la Fundación Yan, el cortometraje impresionante que ahí hicieron. Lo estamos viendo. Sí, no, realmente, bueno, sabes que mis hijos, los dos, lo tuvieron en el colegio, es una herramienta muy interesante para el estudio. Contame un poco más. Bueno, el corto Yan se realizó con la productora de Juan José Campanella en el año 2018, en conjunto ni más con... ni menos, ¿no? Sí, exactamente. Y es un corto animado que, al no tener voces habladas, ya se reprodujo en más de 20 países, al nivel mundial, digamos. Y bueno, el proyecto de Fundación Yan nació en el año 2011. Es un proyecto que arrancó por 2 papás que se animaron a soñar con un mundo más inclusivo para su hijo. Y cuando recibieron el diagnóstico, que es un poco como lo primero que se encuentra en las familias, se dieron cuenta de que había un montón de barreras, que la discapacidad no era solamente de su hijo, sino que era de la sociedad. Entonces se pusieron al hombro esto de crear puentes y hacer proyectos para sumar y acompañar a más familias que crecen con un ser querido con discapacidad. Qué interesante. Y desde el año 2011, puentes, barreras. Exactamente. Y contame qué hace bien la Fundación y cómo esto se va instalando como un pionero, como algo que realmente es un referente a nivel
nacional e internacional. Exactamente, la Fundación tiene como dos proyectos principales, dos cimientos principales. Uno de ellos es el derecho a la comunicación, que es una de las cosas con las que primero se trabajó desde la Fundación, que es poder brindarle acceso a sistemas de comunicación aumentativos alternativos de alta tecnología a chicos y adultos con diferentes tipos de discapacidad. Y bueno, obviamente abogar y ayudar a todos por el derecho a la comunicación. Y el otro cimiento también muy importante es el tema de la educación. Claro. ¿Sí? Bueno, Sheila lidera muchísimos proyectos. Desde la Fundación tenemos creado, bueno, además del corto animado que se utiliza en colegios, en instituciones, en universidades, porque también lo vi en la facultad. Además tenemos, bueno, libros de cuentos con literatura inclusiva, que es muy representativa para los chicos porque no se suelen conseguir libros que hablen o que tengan como protagonista principal un chico con discapacidad. Además tenemos, bueno, libros para docentes y alumnos, y también tenemos módulos escolares que lo que hacen es poner en tema la discapacidad, pero en un contexto áulico, en un contexto educativo. Son diferentes proyectos que ahora los estamos digitalizando, así que dentro de muy poquito ya los vamos a estar lanzando. Y bueno, además acompañamos y asesoramos a las familias en un montón de otras cosas también, así que es un poco amplio. Qué necesario, qué impactante sobre la sociedad. Contame un poco este proyecto con los alumnos, cómo participa la Fundación y cuéntenme ustedes también un poco de qué va esto nuevo que están haciendo desde el secundario, ¿no? Bueno, los chicos se acercaron a la Fundación porque tenían una idea de un proyecto que ahora les van a contar, no los quiero adelantar. Se acercaron a la Fundación y nosotros trabajamos con muchas instituciones, centros de rehabilitación y además instituciones educativas. Esto fue todo idea de ellos son el cerebro principal. Wow. A nosotros desde la Fundación nos pone recontra felices de que el futuro sea inclusivo y que ellos traigan estas ideas es importantísimo también para nosotros. ¿Qué les motivó a ustedes empezar con esto? Bueno, nosotros en OR tenemos capacitaciones, digamos, que se llaman en el espacio Empatizando, en el cual aprendemos sobre distintas problemáticas que podrían ser mejoradas por proyectos por jóvenes, y ahí nos dimos cuenta de que queríamos hacer un proyecto con impacto social. Entonces, al principio no sabíamos bien qué hacer porque no sabíamos por dónde empezar, pero llegamos a la Fundación IAN y más o menos nos contaron sobre esta problemática, sobre la falta de softwares así para acompañar a chicos con discapacidad motriz que afectan al lenguaje. Sí. ¿Querés contarlo un poco? Un poquito la idea. Sí, y o sea, la idea son minijuegos en donde siguen una curva de aprendizaje y uno va aprendiendo a cómo utilizar el dispositivo. Si yo veo esta parte sucede algo, como que la respuesta a diferentes estímulos. O sea, es algo que lo maneja a través de... Todo con un dispositivo de seguimiento ocular. Es impresionante eso. ¿Y ya lo tienen probado? ¿Ya lo están teniendo en el campo? Sí, el proyecto actualmente se encuentra en etapa de testeo porque bien sabemos que son para niños y que cada uno es un mundo distinto, entonces queremos que se pueda adaptar, por lo que hicimos que cada juego tenga distintas configuraciones, pero ya fuimos a un centro llamado Sirena a probarlo, que fue una experiencia totalmente enriquecedora para nosotros, porque si bien a nosotros nos motiva, nos llegan mensajes de distintas familias y es algo que está buenísimo ver en carne propia, digamos, cómo estos chicos se divierten, sonríen, nos hacen caras, es algo totalmente maravilloso. Y aprenden. Claro. Y aprenden. La idea del proyecto del software es justamente el aprendizaje del uso del lector ocular, que es la base de la pirámide para después seguir trabajando con este tipo de dispositivos. La verdad que lo diseñaron, es precioso, es muy lindo, los chicos se súper enganchan. Ahí, bueno, ¿eso es un proyecto del grado? O sea, ¿cómo nace digamos, en OR? Sí, bueno, nosotros estamos en 5º año en la especialidad TIC y ahí durante este año tenemos que hacer un proyecto. Nosotros, como bien ya dijimos, queríamos hacer algo desde un grupo de jóvenes hacia otro. Entonces nos pusimos a investigar. La Fundación IAN, bueno, nos introdujo por completo al mundo de la comunicación aumentativa alternativa y ahí dijimos, queremos hacer algo por acá, descubrimos la problemática y lo seguimos desarrollando durante todo este año. Es impresionante, realmente. Dice que estábamos viendo algún video de cómo funciona este dispositivo. ¿Se puede bajar? ¿Cómo la gente puede acceder a...? Sí, es una página web que se puede acceder desde cualquier lado, desde cualquier computadora, porque bueno, es para el uso de dispositivos móviles, no dispositivos móviles, sino de la computadora, un iPad, y se requiere de un dispositivo de seguimiento ocular.
Y sí, nosotros, si quieren, digo el Instagram, que ahí pueden encontrar el link, que es casita.org. Y ahí en la descripción tenemos el link para que cualquiera pueda acceder. También nos pueden escribir a nosotros o a la fundación. Tiene mucho futuro, ¿no? A largo, porque esto es algo recién empezando. La verdad que sí. En cada instancia que pudimos, lo probamos con terapeutas para que nos den también su devolución y también con usuarios como para ver efectivamente cómo es la implementación de los juegos. Y la verdad que por ahora tuvo una aceptación espectacular. Así que es un gran proyecto. La verdad, Agustina, me parece que estás innovando, ¿no? Ya con esto. ¿Y cómo ves el tema de discapacidad en Argentina? Porque está palpándolo tan cerca y sintiendo, ¿no?, a veces indiferencia en general, porque, digamos, uno quiere hacer las cosas inclusivas, pero termina siendo muy difícil. ¿Cómo lo estás viendo desde la Fundación IAN? El último censo que se hizo en Argentina nos dio la información de que hay aproximadamente 6 millones de personas en Argentina que viven con discapacidad. A eso se le suman las familias que conviven con esa persona con discapacidad. Son familias que se tienen que adecuar, no solamente a nivel logística, sino económicamente. Y ahí es cuando se empiezan a encontrar con lo que hablábamos antes, ¿no?, de las barreras con las que se encuentran las familias y las personas con discapacidad. Nosotros trabajamos con estos dispositivos de comunicación, los cuales le allanaron el camino a un montón de personas. No solamente a IAN, sino a un montón de personas también. La realidad es que en Argentina, si bien se habla mucho de inclusión y hay un gran trabajo, no solo de Fundación IAN, sino de un montón de otras fundaciones, la discapacidad es más que nada como un paradigma social. Claro. ¿Sí? La discapacidad no es más que nada, no es más que la falta de oportunidades en muchos contextos. ¿Sí? Entonces nosotros desde la Fundación lo que buscamos es, en trabajo con los chicos también, con otras instituciones y demás, justamente lograr esto, de tender puentes de un lugar hacia el otro para que la persona pueda lograr diferentes cosas, ya sea desde comunicarse hasta recibirse en la universidad. Ya estamos en todo ese abanico. Bueno, muchas gracias, chicos, la verdad que impactante, yo creo que a la gente le va a interesar muchísimo. Ahora vamos a seguir con Delphi con más ADN Buena Salud. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Y ahora nos toca meternos, muy interesante toda la nota, Gaby, nos toca meternos con un tema que también se sufre mucho del otro lado, que es el insomnio, esto de no poder dormir. Y por acá está el doctor Anderson, que nos va a desarrollar un poquito más de esto. Bueno, la verdad que el insomnio es una patología, como contábamos en la introducción, muy frecuente en la población. Hay un 10 a 15% que realmente lo sufre y cumple todos los criterios más estrictos para considerar a ese paciente realmente una víctima del trastorno de sueño. Pero también tenés pacientes que tienen no todos los criterios, pero sí lo suficientes como para estar incómodos y tener una repercusión en la calidad de vida. Y ahí nos acercamos al 30%, o sea, un tercio de la población. Y si nosotros subiéramos en la edad de las personas que estamos estudiando y nos vamos acercando a la tercera edad, empezás a subir del 30 al 40 y llegás al 50%. O sea, fíjate vos que es un número muy importante. Y cuando vos tenés una población añosa, obviamente que vas a estar más cerca del 50 que del 30%. El sueño es importantísimo para prepararte para la vigilia, porque uno vive, tiene toda su actividad física, cognitiva, social, ¿no es cierto? Uno desarrolla la vida, ¿gracias a qué? Gracias a que reparaste el cuerpo y reparaste el cerebro durante el sueño. Y si vos no hiciste eso adecuadamente, vas a estar mal preparado y durante el día te vas a dormir, vas a estar en mal humor, vas a tener mala memoria, vas a rendir menos y vas a estar incómodo. Y además vas a poder sufrir enfermedades, porque hasta hipertensión arterial puedes sufrir. Tal cual. Tenemos una plaquita para ver bien qué es el insomnio, así nos ayuda a desarrollar el doctor Anderson. ¿Qué es el insomnio? Dificultad para quedarse dormido, despertarse con frecuencia durante la noche y tener dificultad para volver a dormirse. ¡Ay, qué fea sensación! Despertarse demasiado temprano por las mañanas. Ah, mira. Y levantarse sin la sensación de un sueño reparador. Exactamente. Esas son las 4 definiciones que perfectamente ha contado Delphi sobre qué es el insomnio. Porque hasta tenés eso, el que aparentemente durmió bien, y nosotros tenemos laboratorio de sueño, y muchas veces vienen pacientes, sobre todo de edad avanzada, le hacemos la polisomno, durmió toda la noche, y a la mañana el paciente dice, doctor, no dormí nada.
pero dormiste, le decimos, ¿no? Claro. Y el paciente tiene la sensación, la sensación espantosa de no haber dormido, sin apnea, sin nada. ¿Y eso levantarse temprano también es insomnio? No sabía. Y lo que pasa que, a ver, levantarse temprano, estamos hablando de que uno se despertó a las 3 de la mañana y tarda horas o no concilias más el sueño. La verdad es que en general el ansioso le cuesta conciliar. El que está depresivo o tiene un problema muy importante se despierta a la madrugada rumiando el problema. Después está el paciente, el insomnio crónico, que tiene un sueño todo superficial, partido en pedacitos, todo fragmentado. Y el paciente de edad avanzada, hablamos de 80, 90 años, que tiene esa cosa de no percibirlo. Es muy importante estudiar el sueño en un laboratorio de sueño, porque a veces te encontrás con que el paciente tiene las famosas apneas, pausas respiratorias que duran más de 10 segundos. Si tenés más de 5 por hora te perjudica por supuesto, la arquitectura del sueño, pero te perjudica también la salud. Y en la medida que uno puede tener, más de 15 o más de 30 apneas, ya incluso hasta la saturación de oxígeno en sangre se complica. Y hoy en día las apneas del sueño se solucionan perfectamente. Pero también hay pacientes que tienen síndrome de las piernas inquietas, hay pacientes que tienen sonambulismo, erramundismo, hay un montón de cuestiones que te pueden perjudicar esta actividad tan importante que es el sueño. Y cuando te pregunto a los pacientes, ¿cómo lo trato? ¿Cómo trato el sueño? Primera herramienta, adecuada higiene del sueño. Preparemos el ambiente para dormir. Hagamos toda esa cosa de tener una habitación silenciosa, oscura, ponerte un pijama cómodo, almohada cómoda, preparar todo para eso. Por el otro lado, está el tratamiento más eficiente y natural que existe, la terapia cognitivo-conductual, para justamente vincular la cama, por decirlo así, con la actividad para dormir. Porque ¿saben qué es muy malo? Me acuesto, ya pensando que no voy a dormir. Estoy peleado con la cama, estoy peleado con el sueño. Ya me pongo una alarma, me pongo mal, me preparo para el combate y claro, ahí no te vas a dormir ni por chiste. Entonces, vos no podés estar mucho tiempo en la cama despierto. Vos tenés que prepararte para dormir. Si no dormís, levantate, andá a hacer otra cosa y después volví. Uno tiene que vincular la cama con el sueño. Uno tiene que quitarse las ideas negativas. Y después está, además de la terapia cognitivo-conductual, productos que uno puede usar que van de los más naturales a los más farmacológicos. Siempre está bueno utilizar magnesio, melatonina, productos naturales para poder relajarse, me tomo tal té, en fin, bueno, yuyo. Excelente. Pero por el otro lado hay fármacos poco adictivos y fármacos más adictivos. Hay que tener muchísimo cuidado con todo esto porque a veces uno desesperado porque no duerme recurre, por ejemplo, a benzodiazepinas, que son pan para hoy, hambre para mañana, porque después quedas atado justamente por la dependencia de la benzodiazepina y eso tiene efectos adversos a largo plazo. Estas cosas sin duda siempre recomendamos consultar con su médico, más cuando es medicación de este target, así que muchas gracias por el resto de los tips, los más naturales los vamos a sumar. Y ahora nos vamos con las noticias del día de hoy, que dice que el consumo de ultraprocesados puede llegar a generar riesgo de prediabetes en jóvenes. Una nueva investigación encontró que los jóvenes que incluyen regularmente alimentos ultraprocesados en su dieta presentan un aumento significativo del riesgo de prediabetes, una condición que puede evolucionar hacia diabetes tipo 2 si no se controla a tiempo. Los ultraprocesados como snacks, refrescos, comidas rápidas y productos empaquetados suelen ser ricos en azúcares, grasas poco saludables y aditivos y bajos en nutrientes esenciales. Según los expertos, estos alimentos contribuyen a la resistencia a la insulina y al aumento de peso, factores clave en el desarrollo de la prediabetes. Los investigadores destacan que los efectos se notan incluso en personas jóvenes, lo que subraya la importancia de una alimentación equilibrada desde temprana edad. Incorporar frutas, verduras, cereales integrales y proteínas de calidad pueden reducir de manera significativa este riesgo. El estudio también advierte que prevenir la prediabetes no solo protege contra la diabetes futura, sino que mejora la salud cardiovascular, la energía diaria y la calidad de vida. Impactante este estudio, ¿no? Cada vez vemos más jóvenes con prediabetes, insulinoresistencia. Se sabe que
hoy en día tenemos enfermedades en los jóvenes que antes veíamos en los adultos mayores. Es muy triste, ¿no? Sin duda, y teniendo en cuenta que la resistencia a la insulina no solo puede llegar a generar una diabetes a largo plazo, sino que es el principal riesgo para desarrollar obesidad, que sabemos que es una enfermedad multifactorial, pero también la principal causante del resto de enfermedades. O sea que si ya arrancamos con esta inflamación crónica en edades tan tempranas, el desarrollo de otras enfermedades no transmisibles es alarmante, lo que puede llegar a generar también en un impacto de salud pública en nuestro país. Exactamente, Delphi. Ayer, actualizando justamente esta noticia, estaba viendo también un artículo sobre qué medidas se puede tomar para la insulina resistencia, que es algo que podría ser la precuela de la diabetes tipo 2, y especialmente del síndrome metabólico. Primero principal, el ejercicio físico, la alimentación real. Y hoy en día tenemos un nuevo suplemento muy interesante que es el Metacitol RI. El Metacitol RI tiene un componente que es el dechiroinositol mi-inositol 41. Esa formulación, de hecho, ayer actualicé un artículo que incluso se puede utilizar en el ovario poliquístico, que se da mucho en jóvenes. Ahí encontramos la formulación Metacitol mujer. El Metacitol RI tiene 3 componentes importantes. Tiene el dechiroinositol y mi-inositol, tiene la serrapeptasa que actúa sobre la inflamación y el picolinato de cromo que actúa más que nada sobre la ansiedad de comer cosas dulces. La incorporación de este nutriente junto con un estilo de vida saludable demostró el descenso de grasa y, bueno, y si haces ejercicio, el aumento de músculo, disminuyendo así los eventos cardiovasculares, el riesgo cardiovascular y así el riesgo de diabetes tipo 2, y mejora este componente de la insulina resistencia. La insulina resistencia es un componente muy importante. Sí, para contarle del otro lado a la gente, la resistencia a la insulina en realidad es cuando la insulina es la hormona encargada de la energía que nosotros incorporamos, ¿en qué? En hidratos de carbono, en cereales, en azúcares, en fruta, ingresarla a la célula para darle energía y para hacer todo el proceso metabólico. Bueno, es cuando no puede ingresarlo. Entonces se va generando todo este círculo vicioso de entonces tengo hambre todo el tiempo, entonces no uso la grasa acumulada, entonces genera un sobrepeso que puede terminar en una diabetes. Y está buenísimo, Gaby, contar con suplementos naturales como Metacitol, porque hoy en día, en la desesperación también de los tratamientos de sobrepeso, hay un montón de alternativas que tienen mucho impacto en la salud a largo plazo y efecto secundario. Y aclarar que Metacitol es un suplemento 100% natural derivado de nutrientes, de vitaminas, de minerales. Entonces también como que está bueno dar ese mensaje de que hay alternativas, además de los hábitos, de manera natural. Excelente, Delphi. La verdad, esta noticia es impactante, así que pueden sumar Metacitol RI, uno antes del almuerzo y uno antes de la cena para mejorar lo que es grasa y aumentar músculo. Bueno, Delphi, ¿nos vamos a una pausa? Nos vamos a una pausa, pero es muy chiquitita. Quédense del otro lado porque a la vuelta va a estar Sofi Minkevich hablando de los errores más comunes que sabotean la pérdida de grasa, que creo que es una temática en este momento del año que del otro lado les importa un montón. Y por último, nuestra pediatra hablando del nutriente clave para los adolescentes. Y además, Alejandro Drueto, que va a estar hablando de toda la salud de nuestras rodillas. Así que quédate que en un ratito ya volvemos. Seguimos con más ADN Buena Salud acá con nuestro experto, el doctor Alejandro Drueto. Nos va a hablar de artrosis de rodilla. Contanos un poquito de qué se trata esta patología. La artrosis es una enfermedad degenerativa y progresiva. Bien. El paciente cada día va a estar un poquito peor. Entonces los son bastante complejos y multidisciplinarios. Entonces dieta, ejercicio, medicación, tratamientos de infiltrativos. Hay un montón, un abanico gigante. El síntoma es el dolor. Número 1, el dolor, la rigidez, dificultad para caminar. El paciente tiene realmente dificultad, necesita un apoyo. A veces utiliza un bastón contralateral a la lesión, o sea, del otro lado de la lesión que tenga esa rodilla. Entonces se ve muy invalidado de ese punto de vista. Entonces nos consultas, lo primero que siempre digo, revisar al paciente, darle tiempo, hablar con el paciente, que te comente cuál es el síntoma, qué es lo que le está generando la alteración de calidad de vida. Porque nosotros lo que hacemos es tratar de mejorar la calidad de vida. Bueno, ¿en qué te está alterando la calidad de vida esto? Claro. Para ver cómo lo podemos ayudar. Porque no es lo mismo abordar una artrosis de cadera en un paciente de 35-40 que un paciente de 85-90 años. Es diferente completamente. Entonces, a partir de un estudio exhaustivo en el consultorio, de hacerle estudios de imágenes, que puede ser en estos casos sí, sirve mucho la resonancia, porque hay distintos tipos de lesiones. También las radiografías, porque la radiografía ve muy bien
el tipo de artrosis o lesión que pueda tener esa articulación. Radiografías con apoyo, porque no es lo mismo hacerse una radiografía acostado que radiografía pisando. Estas son articulaciones grandes y de carga y de impacto. Entonces necesitamos ver cuál es la luz articular que nos queda. Y esa luz articular que nos queda se llama cartílago. Y eso es lo que se afecta fundamentalmente. Entonces, sí. Perdón, ¿hay recomendaciones de hábitos como para evitar que aparezca, por ejemplo, qué tipo de entrenamiento hacer? A veces uno lee que correr como tiene su impacto positivo, pero también negativo y, no sé, yo como que es algo que le tengo un poco de miedo a esta edad. A ver, estadísticamente estamos observando pacientes postoperados de ligamentos cruzados, de meniscos. Ah, mira vos. Más del 50% va a desarrollar una artrosis de rodilla. Difícil, ¿eh? Mirá que por número, eso hago mucho hincapié. Mirá, nosotros en el consultorio no sumamos cirugías por sumar. Por eso soy muy cauto a la hora de indicar una intervención quirúrgica. Más una artroscopía, que es una cirugía mini invasiva, donde entras. O sea, vos ves al paciente y lo primero le indicás un tratamiento. ¿Cuáles serían los tratamientos que Tratamiento depende mucho de la patología. Puedes ir desde una artroscopía, que es entrar con una camarita y otro aparatito que se llama Shaver, y corregir alguna lesión de Eso meniscos. Es diagnóstico y terapéutico. Exacto, diagnóstico y terapéutico, muy bien. Y después tenés el proceso, digamos, los tratamientos artrósicos. Bien. Depende de artrosis leve, moderado o grave, el tipo de tratamiento. Le puedes hacer leve, moderado, puedes indicarle un tratamiento de viscosuplementación que se llaman ácidos hialurónicos, bien. factores de crecimiento. Eso es ambulatorio en el consultorio. Es el plasma rico en plaqueta, ambulatorio, en consultorio, te vas a la media hora, 40 minutos. Perfecto. Tratamientos quirúrgicos, hoy en día existen prótesis muy buenas, muy nuevas, de baja resección, porque lo importante es no resecar tanta cantidad de hueso y preservar las estructuras nobles como los ligamentos, como las estructuras del aparato extensor, que es la rótula y los tendones, que es importantísimo no tocar, y le indicas una prótesis. ¿Y eso es una técnica mínimamente? Se hace una técnica. Lamentablemente lo único que no pudimos bajar en rodilla es el tamaño de la herida. Claro. Porque la exposición de la articulación debe ser correcta. Bien. Pero sí el tamaño, la cantidad de resección de estructuras en la rodilla. Por eso colocamos como si fueran unos capuchones de titanio. Es una cirugía de 35-40 minutos. El paciente camina el mismo día, deambula al otro día. Hacemos rehabilitación y generalmente está 48 horas internado. Perfecto. ¿Okay? 48 horas internado. 48 horas internado porque es un poco más dolorosa, tratamos mucho con crioterapia, que es frío básicamente, hielo, mucho hielo en la articulación y eso baja mucho la necesidad de analgesia. Bien. O sea que es una recuperación y más o menos al cuánto tiempo la persona puede reincorporar, por ejemplo, todo lo que es actividad física y una vida más cotidiana. Depende mucho de la edad. Okay. Tengo pacientes de 30 y pico, 40 que ya hacen pádel, por ejemplo, a los 4 o 5 meses ya hacen pádel, tenis, actividad, digamos, normal. Hay pacientes que requieren un poquito más de rehabilitación, pero en líneas generales, vos a los 25 o 30 días al paciente con una cirugía de reemplazo articular de rodilla tiene que estar haciendo bicicleta, natación, caminata en cinta. Mínimamente tiene que hacer ese tipo de actividad. Yo tengo una pregunta más personal, a ver, te cuento. Resulta que a mí me iba muy mal en el equipo de fútbol y incorporamos un 9 maravilloso. El último partido se rompió los cruzados. Es una chica de mi edad, de 30 años. ¿Cuánto tiempo más o menos va a tener de recuperación? Antes, mirá qué bárbaro esto, porque antes volvían a la cancha, digamos, con antelación. Hoy se comprobó que la formación de un nuevo ligamento cruzado no puede ser de menos de 6 a 8 meses. ¡Epa! 6 a 8 meses. Si ustedes observan, los jugadores de alta competencia no están ingresando luego una cirugía. Icardi no se había roto. Y todavía como estamos. Todavía está por eso. Estamos así. Porque no puede ingresar. ¿Por qué? Porque se comprobó que la ruptura nuevamente, la reruptura del ligamento cruzado. La incorporación prematura va a generar. Genera la lesión de ese ligamento Acá cruzado. tenemos un corredor, acá el doctor Anderson. Anderson, contale un poquito, porque corre mal, pregúntale al doctor Drueto. Bueno, no, en realidad yo tengo, me encanta correr ultradistancia. De hecho, que este fin de semana participé de una carrera en la quebrada de Humahuaca y La Puna, que fue de 100 kilómetros. Espectacular carrera. Ultramaratón. Sí, ultramaratón. Exactamente, eso. Y la verdad que, bueno, he tenido suerte hasta ahora. ¿Venís bien de rodilla? Te escuchaba. No tengo problema de rodilla. Por eso, venís bien. Perfectamente. Pero te escuchaba y me surgen dos preguntas que podrían ser mías, pero sobre todo de los pacientes. Tengo artrosis, a ver,
¿puedo seguir haciendo actividad física? ¿Y cuánto me tengo que cuidar del sobrepeso? Por eso le va como le va, doctor. Justamente, es delgado, o sea, el impacto, tanto siempre que hablamos, ¿no?, de columna, de cadera, el impacto que le está generando a tu articulación sin sobrepeso es fundamental. Porque a la pregunta es, sí, debes seguir, aunque tengas artrosis, debes seguir en movimiento. Ok, no hagas, estás con sobrepeso, bueno, bajemos de peso, ¿de qué manera? Y me duele, si le doy carga, camino, me duele, bueno, no, ponete en la bicicleta fija, en natación, hacer natación, algún tipo de actividad, pero tenés que mover la articulación. Cuanto más mover la articulación, mejor lubrica esa articulación. Viste que hablan de, me secó, no se secó nada, lo que pasa es que te movés menos, lubricás menos, y entonces nosotros ahí entramos con la viscosuplementación. A ver, pero si podés hacerlo vos, hacelo vos, que no te metan una agujita en la articulación, que todo siempre es riesgos. La segunda era el sobrepeso. Sobrepeso es fundamental. O sea, ustedes, imagínense, agarren 5 o 6 bolsitas de azúcar, manténganlas en la mano, son 5 o 6 kilos. Bajar 4 o 5 kilos les puedo asegurar que marca la diferencia y no van a necesitar ir al traumatólogo. Solo bajando un poco de peso no van a requerir. Baja el dolor de columna lumbar baja, de caderas, de las articulaciones de rodilla. Eso es fundamental. Y además calculo que cada kilo que tenés de más, peor si estás corriendo que caminando, ¿no? 100% porque el impacto es mucho mayor. Clarísimo, doctor, la verdad espectacular. Como siempre, iguales los mensajes que damos acá de prevención. Hay que hacer actividad física y hay que también cuidar, obviamente, la alimentación y el peso corporal. Y el principal protagonista de este programa son ustedes con su pregunta, así que vamos a leer qué tiene para preguntar la gente del otro lado. A ver, ¿para quién es la pregunta? Dice, ¿la presión puede subir solo por el estrés o siempre hay un problema de base? Elena de Tucumán, es una pregunta para el doctor Gabriel Lapman. Bueno, Elena, a veces mucha gente suele ir directo, ay, tengo estrés, tengo presión nerviosa. No siempre es así. La hipertensión hay que diagnosticarla. Muchas veces existe lo que es la hipertensión de guardapolvo blanco, que es, estás en el consultorio, el médico te toma, te sube la presión y después fuera del consultorio la tenés normal. Eso puede pasar por un, digamos, exceso de adrenalina, nervios. Ahora, el diagnóstico es muy, muy importante. Entonces hacemos un ecocardiograma, una presurometría, un ecoprevaso del cuello y de esa manera vemos si a través de la presurometría diagnosticamos la hipertensión e instauramos tratamiento. Se sabe que cambios en el estilo de vida, dieta hiposódica, ejercicio físico, descanso reparador, reducción de estrés, mejora casi el 50% de los casos de hipertensión arterial. Pero bueno, siempre hay medicación y de ahí tenemos cientos de medicaciones para mejorar tu cuadro. Muchas gracias, Gaby. Y quiero bajar de peso de manera saludable, pero me está costando. Ahora, Sofi nos va a contar cuáles son los errores más frecuentes que puedes estar haciendo en este impedimento para mejorar tu composición corporal. Bien, porque hay muchos mitos también dando vuelta y también confunde mucho esto. Bueno, tengo que comer menos cantidad, también qué macronutriente priorizar, y ahora vienen las fiestas y todo último momento en un mes tengo que bajar todo, y no es así, porque uno dice dieta, pero la dieta tiene un inicio y un fin, ¿no? Como yo al peso que quería y ya está. ¿Qué? ¿Vuelvo a comer como antes? No. Entonces siempre priorizamos el cambio de hábitos, que esto sea para toda la vida, por todo lo que hablamos en este programa, para prevenir muchas enfermedades. Pero bueno, a ver, arrancamos ya con... Sí, vamos a pedir una plaquita, así vamos a ver cuáles son estos errores más comunes que tiene la gente para bajar de peso y Sofi nos va a ir contando un poco más cómo evitarlos. El primero es comer muy poco durante el día, porque eso después obviamente va a generar como un efecto rebote. No incluir proteínas en la alimentación, saltear las comidas, comer cada 2 horas y no dar reposo digestivo, ese famoso picoteo constante, y el exceso de ultraprocesados saludables o que se creen saludables, que entiendo que viene todo esto de lo light, de los títulos verdes. Sí, de hecho con eso vieron que ahora están las barritas que dicen light, manzana y avena, y el primer ingrediente es azúcares. Claro. Entonces uno dice, bueno, si es light me va a hacer bajar de peso, y no es tan así. Si yo ando a la mañana me como una de esas barritas, ya disparo la glucemia. Entonces siempre está bueno saber leer los ingredientes también. No todas las barritas son malas, hay muy buenas, pero hay que saber elegir ahí dentro del mercado, ¿no? Bien. Y Sofi, eso de que dice cada 2 horas, vos no recomendás que hagan comidas cada 2 horas, o sea, eso de las 6 comidas es un mito. Sí, tal cual. Antes decían comer cada 2 horas porque activa el metabolismo. Pero pensemos esto, si yo estoy comiendo cada 2 horas, ¿no? Dándole energía a mi cuerpo cada 2 horas,
cuando mi cuerpo va a ir a buscar en las reservas la energía para justamente buscar la ahí de la grasa, si siempre tiene que usar, si yo estoy comiendo cada 2 horas va usando lo que yo le voy dando. Y está bueno también esto de escuchar a tu cuerpo. Si yo me levanto 7 de la mañana y no tengo hambre, porque típico, antes a 7 de la mañana me levanto para ir al colegio, una tostada con mermelada. Prefiero ahí que no comamos a que ya arranquemos con un tipo de desayuno así. Después también saber cómo romper esto de la proteína, justamente que sea, hay personas que por ahí, bueno, va más localizado en las cantidades y no en la calidad. Entonces, si yo voy en la cantidad de las calorías, me como una tostada con mermelada, tiene pocas calorías. Sí, pero ¿qué va a pasar con eso? Si yo reduzco las calorías, voy a bajar la grasa, pero también voy a empezar a perder músculo, que no está bueno eso. Que a la larga después entramos en un estado de meseta, porque yo pierdo músculo, el músculo en reposo consume energía, para así decir. Bien. Aumenta el gasto energético. Si yo empiezo a perder músculo, mi metabolismo también va a empezar a funcionar más lento. Entonces siempre hay que hacer hincapié en la proteína, que aparte es la que nos llena. Porque a ver, si yo ando comiendo una tostadita con mermelada, a las 2 horas voy a tener hambre. Claro. Y así voy a empezar con el picoteo, las colaciones. Entonces siempre la proteína que sea prioridad. Y esto de también que sea saltear comidas o bueno, las cantidades que va un poco de la mano, pero si yo a la mañana como poquita cantidad, ¿no? Sí. Paso hambre encima, al mediodía por ahí salteo una comida porque estaba trabajando y prioricé más trabajar, no almorzar. Bueno, y voy haciendo así, es como que el cuerpo va juntando deuda, junto una deuda a la mañana, junto una deuda, otra deuda al mediodía. Y al final del día el cuerpo te dice, págame todas las deudas. Por eso pasa que al final de la noche, si yo voy comiendo poquito, al final del día después me quiero comer todo. Y obviamente el hambre va a ganar. Entonces ahí, y justamente la noche no es el momento más importante, porque yo después me voy a dormir. Entonces le doy justo mucha energía, y después me voy a dormir, el cuerpo no lo usa y ahí sí lo guarda. Entonces siempre cubrir esa deuda en cada comida, con la proteína. Perfecto. Entonces proteína y evitar esto de mucho tiempo, no comer porque después el cuerpo se las va a cobrar a la noche comiendo mucha cantidad. Pero hay más errores, Sofi, para que nos cuentes. Vamos a ver una plaquita, a ver qué otros errores suele cometer la gente cuando busca bajar de peso. Consume poca fibra en la alimentación, tiene un mal descanso, duerme mal o en poca calidad, el estrés del día a día y no hidratarse bien. Ese me gusta para que desarrolles, bueno. Porque a veces la gente no relaciona el tema del agua con el descenso de peso y entiendo que es muy importante, ¿no? Sí, tal cual, para el metabolismo y también porque a veces confunde. Si yo tomo poca agua, y a veces tenemos esa sensación de sed que confunde con el hambre. Entonces, yo no tomo, es como que me va a dar más hambre. Entonces, a veces es tan simple como ir tomando agua y se te va esa ganas de comer. Y también priorizar que sea... ¿Cuánta agua, Sofi, por día? 2 litros, que equivalen a 8 vasos de 250 mililitros cada uno. 8 vasitos así. Perfecto. Entonces, y también que sea de agua, porque a veces también uno confunde y dice, bueno, los juguitos de naranja o la gaseosa 0, pero también tiene edulcorante, azúcares y todo eso también estimula la insulina, que es una hormona que guarda grasa. Entonces tampoco está bueno estimularla constantemente. Que sea de agua pura y si cuesta soda, de última hay personas que les gusta esa sensación de gas. Yo, bueno, la soda es agua con gas. Mientras no le agreguen nada... Sí. Después el tema del mal descanso, súper importante. A veces uno está muy focalizado en el entrenamiento, en la alimentación y deja de lado el sueño y duerme pocas horas, pero para el cuerpo también es un estrés el dormir poco. Aparte, cuando uno duerme poco aumenta la grelina, hace que tengamos más hambre y baja la leptina, que es la de la saciedad. Entonces, típico, ¿quién no cuando duerme 4 o 5 horas al día siguiente a la mañana no te querés comer unos huevitos revueltos? Decís, quiero una facturita, una media luna. Sí. O sea, nuestras decisiones del día siguiente no son tan inteligentes que digamos si dormimos mal. O por ahí dormimos 6 o 7 horas, pero por ahí tampoco profundo, que me ando desvelando y eso funciona igual también. Bien. Y después vi que decía de la fibra. Contarle a la gente cómo puede incorporar fibra, que es también uno de los errores que veo que... Bien, por ejemplo, hablando del desayuno y esto, no es lo mismo comer una tostada de pan blanco que es refinado, que no tiene fibra, que sea integral. Ya la fibra actúa, hace que cuando comamos el hidrato no se absorba rápido, no pase la sangre y haga un pico de glucemia, que ahí también si hacemos pico de azúcar aumenta la insulina y ayuda a un descenso de grasa. Entonces, siempre está bueno aportar fruta, idealmente con la cáscara, obviamente la banana no, pero si es una manzana con la piel. En un plato, si tengo pollito con arroz, ¿cómo puedo ir a agregar la fibra? De las verduras, todo lo que sea hojas tiene fibra insoluble también. Aparte tenemos ahí el extra de que nos ayuda si estamos medio constipados, también la fibra ayuda a barrer y a eliminar, pero va a hacer que también mantenga saciado, justamente con el cambio de hábitos. Y yo no quiero pasar hambre. Entonces la fibra va a hacer que nos mantengamos saciados por mucho más tiempo. Perfecto. Además de la proteína. La fibra y la proteína son nuestras aliadas para el cambio de hábitos. Se puede bajar de peso sin pasar hambre. Y justamente a veces en la consulta me pasa eso, que dicen, ahora estoy comiendo más que antes porque le metemos más la proteína, que es la que llena, para que uno no la pase mal, y bajan la grasa. Perfecto. Justamente porque también aumentamos el músculo y eso nos ayuda al descenso de grasa. Me encantó, Sofi, todos los tips que diste, estoy de acuerdo. Y de última, para más información te pueden ir a visitar porque Sofi es una genia y hace planes reales, buenísimo para acompañar en este proceso. Y nos quedó la escuela de papis
y nos va a hablar, Eva, de qué nutrientes le están faltando a los adolescentes. Clave esto porque muchas veces creemos que los adolescentes no están en una etapa singular, los descuidamos en cuanto a su alimentación y yo soy una insistidora de que es una etapa crítica de la vida. Acá a mi derecha el neurólogo que va a complementar lo que yo voy a contar sobre el neurodesarrollo del adolescente, que es clave. En esta etapa sucede lo que se llama una poda sináptica, es decir, un reacomodamiento, una reorganización de toda la corteza, especialmente la frontal, que es la que tenemos detrás de la frente. Y bueno, esto genera mayor planificación, control de impulsos y demás. Ahora, si los nutrientes claves están ausentes en el plato, tenemos que salir a buscarlos a algún lado, ¿no? Porque si no, todo esto que se espera que suceda durante la etapa adolescente no va a suceder y por ende la regulación emocional, la planificación, todas las funciones ejecutivas centrales no van a llegar a buen puerto o van a llegar escasamente. Nosotros tenemos un blanco genético que es nuestra potencia genética. Si no la ayudamos medioambientalmente a través de elementos como la nutrición, este destino genial a la que la biología nos espera, no lo vamos a poder llegar, no vamos a llegar a ese puerto. Entonces, insisto, por supuesto, los macronutrientes todos, pero hay uno que tiene que ver con las grasas que tiene que estar en el plato de los adolescentes. Yo insisto con esto de la despensa cognitiva que es el mar, ¿no? Porque los pescados son una fuente de omega 3, como cuento siempre, y las tenemos que tener presentes en el plato. Ahora, como ya contaron al principio, los adolescentes se nutren lamentablemente de ultraprocesados. No se nutren, consumen ultraprocesados que no son nutrientes. Entonces hay que recuperar la dieta real y el omega 3 tiene que estar presente. Tenemos una plaquita, Eva, para ver qué funciones tiene el omega 3 precisamente en los adolescentes. Nos va a ayudar a la cognición y plasticidad cerebral, a la memoria, a la atención y a funciones ejecutivas, también a la regulación emocional y el estado de ánimo, qué importante esto para los adolescentes, a la salud visual y desarrollo retináneo, la retina, calculo, claro, y el perfil inflamatorio y salud cardiovascular también para el futuro. Exacto, porque el adolescente, con esto del consumo de ultraprocesados, tiene un desbalance bastante marcado entre el omega 6, que viene de los ultraprocesados, entre otras cosas, y el omega 3, que es el que verdaderamente aporta grasas buenas, que es un nutriente esencial. ¿Qué significa esencial? Que el cuerpo no lo fabrica, o sea que lo tenemos que salir a consumir por fuentes externas, idealmente la comida, y si en la anamnesis médica aparece que no están presentes, hay que suplementar. Ok, bueno, y tenemos una plaquita para ver entonces si hay que suplementar o no este omega 3 en nuestros adolescentes, a ver qué hay que prestar atención. Claves para la anamnesis y ver si hay que suplementar con omega 3. Bajo consumo de pescado, que bueno, que ya sabemos que solo el 30% de los adolescentes probó el pescado. Alimentación selectiva o basada en ultraprocesados. Si hay un desbalance de omega 3 o omega 6, que ahora lo vamos a desarrollar un poco en qué alimentos se encuentran. Alta demanda académica, deportiva o cognitiva. El omega 3 es muy importante para el deporte de los chicos. Y también si la dieta es insuficiente o el refuerzo dietario es dirigido, o considerar suplemento con omega 3, pero principalmente tiene que tener DHA y EPA. Exactamente, en este sentido, el gran suplemento estrella del momento es Caps Krill, porque justamente aporta, entre otras cosas, el DHA, que es un componente esencial de todas las neuronas. Entonces, en esto del neurodesarrollo que veníamos a proponer, es clave contar con este suplemento. Está bueno también lo del Caps Krill, que es chiquitito y que un adolescente lo puede adquirir rápidamente y le das esa dosis que generalmente no tiene el pescado, ¿no? Tengan en cuenta esta imagen para darle todo el valor a lo que está contando Evangelina. Hay un trabajo nórdico clásico que se hizo en embarazadas dándole suplementación de omega 3. Exacto. Desde la semana 18 hasta el primer trimestre posparto. Hasta los 4 años de edad, sus hijos tuvieron mejor desarrollo psicomotriz que el de las madres que no habían sido suplementadas. Ah, bueno. Y yo soy un fanático del omega 3, el que tiene DHA, docosahexaenoico, que permite que se estiren las membranas de las neuronas, y EPA, glicosapentanoico, que permite que se desarrollen mejor las membranas musculares. Mirá lo que fundamental. es eso, y no también sabía. Entiendo que además el Caps Krill que presenta colina también tiene beneficios en todo el desarrollo neurocognitivo, ¿no? Claro, porque la colina forma parte de un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Okay. La acetilcolina
es vital para los circuitos, para uno de los circuitos que tiene que ver con la actividad cognitiva y la memoria. Sí, es interesante que el Capscale tiene otros nutrientes además del DHA-EPA como la astaxantina, que de hecho se sabe y hay estudios clínicos que es muy buen antioxidante y anticancerígeno, así que realmente es un muy buen aporte. Tenemos una placa, ¿no? Sí, tenemos una plaquita para ver exactamente cómo funciona Capscale en nuestro organismo y por qué es la fuente de elección que tenemos nosotros. Mejora la inflamación, además mejora la circulación sanguínea, hay menor triglicéridos y mayor perfil lipídico de lo saludable, mejora la concentración y también la memoria y aprendizaje, por eso, como nos contaba Eva, en la etapa de adolescencia es un nutriente clave. Es un nutriente clave, definitivamente tiene que estar presente en el plato, en la suplementación. Convérsenlo con su pediatra o especialista en adolescencia, porque, como les digo, los adolescentes tienen que estar menos inflamados, lejos los ultraprocesados. Cada vez más pediatras, ¿no?, están incluyendo a los adolescentes la suplementación, ¿no? Claramente, porque primero, bueno, ya sabemos que hay diferentes calidades de suplementos, por eso los que recomendamos acá son claves y es muy importante generar buenos hábitos. Lo que falta en el plato tiene que estar suplementado, no podemos decir, como no lo come, queda afuera. Realmente, por suerte, la tecnología, la farmacología se han desarrollado cada vez más y tenemos la posibilidad de que cuando hay selectividades, por distintas razones, salir a suplementarlo. Muchas gracias, Eva, muy interesante. Pero los principales protagonistas de este programa son ustedes, dejando su pregunta al QR que aparece en pantalla y vamos a leer la pregunta de la gente. Tengo mucha alergia. ¿Puede la alimentación tener algo que ver con esto? Bueno, es una pregunta que, Sofi, ¿te animás a responder? Porque pues claro creo que tiene mucho que ver. A ver, contame. Sí, bueno, ahí seguramente haya una histaminosis, que hay alimentos que contienen más histamina que otros alimentos, pero también está muy relacionado a un intestino permeable, inflamación intestinal, porque nosotros en el intestino tenemos la enzima, la tijerita, que degrada la histamina. Ahora, puede haber multicausas, una inflamación intestinal, un SIBO, que lleva a que esa enzima no se secrete tanto. Entonces va a hacer que yo, cuando consuma alimentos alto en histamina, no se digiera, se absorbe como tal y se va acumulando en distintos tejidos, ¿no? Acá en la piel y empiezan lo de las alergias. Bueno, alergias puede tener varios síntomas, ¿no? De la comezón, rinitis, bueno, también se relaciona mucho dolor de cabeza, migrañas. Bueno, la celiaquía también es una alergia alimentaria. Claro. Tal cual, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, en este caso, claramente ahí sí, se puede hacer una dieta baja en histamina. ¿Qué alimentos, Sofi, contanos, tienen histamina, por ejemplo? La mayoría. A ver. Frutos secos, todas las frutas, naranja, mandarina, el kiwi, banana, bueno, la frutilla, el tomate, la espinaca, los lácteos, los pescados blancos, no, digo, pescados los azules. Pero bueno, se puede tranquilamente, yo justo en el consultorio también atendemos histaminosis y hay una lista igual grande de los que sí se pueden, pero bueno, es un poco restrictiva. Pero bueno, se puede hacer por un tiempito y después se va a ir agregando porque obviamente no deja de ser una dieta restrictiva, entonces a largo plazo no se puede sostener. Claro, después se puede ir acumulando de a poquito, agregando de a poquito y ver cómo uno lo va tolerando. Pero sí puede haber también, la alergia puede estar relacionada a un intestino permeable también. Habría que ver eso en un... Muy interesante y entiendo que también hay suplementos que se pueden utilizar para ir complementando. Lástima que no existe para celiaquía. Estaría bueno. ¿No? Uno que te da más y para intolerancia a la lactosa existe también. Claro, también existe. Pero el celíaco por ahora es dieta. Tenemos otra pregunta de la gente. A ver, ¿para quién de nuestro panel es esta pregunta? Mi hija de 6 años tiene la piel muy seca. ¿Qué puedo hacer? Pregunta para Evangelina. Piel seca se dice en medicina serodermia, que significa una resequedad excesiva en general por la capa córnea, que es la más superficial de la epidermis de la piel. Cuestión, hay que hidratarla muy bien esa piel. Todas las edades son necesarias de ser hidratadas y para eso emolientes, cremas bien humectantes ricas en vitamina A pueden reforzar esta capa córnea y con eso tener un mejor comportamiento, porque el problema es que la piel seca suele picar, por ejemplo, ¿no? Es pruriginosa. Bueno, así que son síntomas bastante desagradables. Hay que hidratar muy bien la piel desde tempranas edades. Y por supuesto consultar, porque a veces la resequedad puede estar asociada desde hipotiroidismo o cuestiones como dermatitis atópica, que también conviene consultar para generar como mayores condiciones socioambientales que ayuden a convivir mejor con esta condición. Perfecto, muchas gracias. Y tenemos tiempo para una pregunta más. Está buenísimo que entren todas sus preguntas. Y esta dice, ¿por qué desaparece el dolor en momentos extremos? Doctor Anderson, ¿por qué?
Desaparece por un sistema que tenemos desarrollado en nuestro cuerpo, dentro del sistema nervioso, que son una serie de neurotransmisores que te bloquean los circuitos nociceptivos o de dolor. Las famosas endorfinas y los endocannabinoides. Por eso, ustedes piensen la imagen del boxeador, ¿sí? Que no siente ningún golpe, pero lo siente después. Claro. O estás jugando un partido de fútbol. Capaz que tuviste un esguince leve y seguís jugando, pero te vas a acordar al rato que terminaste. Bueno, las endorfinas y los endocannabinoides son los responsables de estos y duran un rato como para permitirnos sobrevivir y escaparnos. Claro, porque después cuando desaparece, o sea, por ejemplo, si es una lesión o algo importante, la persona no se da cuenta y sigue, puede llegar a generar... Es que automáticamente todos los mediadores químicos de la inflamación comienzan a edematizar el área, a vascularizarla más y claramente en cuanto desaparece el efecto de las endorfinas y los endocannabinoides, se nota el dolor, lo sentís y ahí es un mecanismo defensivo porque está bueno no moverte para favorecer la reparación. La otra vez vi Luis Islas, un arquero, estaba contando que en un partido se esguinzó un dedo, dijo, se unió así y siguió el partido. Él y lo cuenta como si nada. Esto es la endorfina. Es así tal cual. Es como los efectos de las drogas, calculo, o el alcohol. Te pasa en el medio de una competencia, en el medio de una carrera. Capaz que tenés un esguince leve, seguís corriendo kilómetros, pero cuando llegaste a la meta, a la media hora que terminaste la carrera, ¿no? Olvídate, vas a necesitar un bastón para salir de ahí. Claro, porque ahí te baja todo, te baja la adrenalina, te baja la endorfina. Y sube el dolor. Sí, te tenés que ir directo a la clínica. Son sistemas de defensa, tu fight o tu flight. Digamos, tu flight claro, o tu tenés un león ahí y no hay otra. Claro, tenés el león, podés pelear o podés escaparte, no sentís ningún dolor, nada te traba, pero un rato después, como tenés la lesión y la tenés que reparar, el organismo te dice, bueno, ahora no te muevas, porque ahora tenés que reparar lo que se te rompió. Sí, ahí hay que cuidarnos. Nos quedamos sin programa. No, Delphi, siempre... Se nos terminó el tiempo. Pensé que una pregunta más centrada, pero no. Bueno. Pero por suerte no pasa nada, ¿sabes qué? Porque nos vamos a volver a encontrar como todos los días en la TV pública. Manden su QR, así aparecen sus preguntas y nos volvemos a encontrar haciendo mucho más. ADN Buena Salud.